Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. No temáis, rebañito. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. La Biblia comienza diciendo, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada. Punto número 1, desordenada. Vacía. Número 2, vacía. Y las tinieblas, número 3, tinieblas, estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En la vida nos hemos encontrado con muchas personas con dificultades. Todos los seres humanos pasamos por momentos difíciles. Todos los seres humanos atravesamos momentos difíciles. Pero muchas veces, en esos momentos de desesperación, cuando tomamos malas decisiones, cuando por causa de nuestro carácter desordenamos nuestras vidas, vaciamos nuestras vidas y las tinieblas, la oscuridad parece cubrirnos y aparentemente no hay salida. ¿Cuántas veces me he encontrado con gente que dice, si tan solo hubiera evitado aquella cosa, si tan solo no hubiera hecho, si tan solo me hubiera controlado en aquel momento, no estaría viviendo una vida desordenada, no estaría viviendo una vida vacía? Muchas personas han desordenado sus vidas, han vaciado, y por querer llenar ese vacío han hecho todo lo posible, porque somos así los seres humanos. Buscamos en donde sea, con quien sea, y en el momento menos oportuno, llenar ese vacío que en algún momento algo o alguien nos ha generado. Sobre todo los seres humanos tenemos vacíos emocionales, porque hemos tenido un pasado triste, un pasado en donde de pronto papá y mamá no han estado para poder llenar nuestras emociones, cada rincón de nuestras emociones. Y hemos visto la figura paterna distante, la figura materna distante. Y en aquellos momentos de dificultad, cuando ya hemos estado creciendo, madurando poco a poco, nos hemos dado cuenta de que estábamos solos. Y en esa soledad hemos buscado cualquier cosa, lo que sea, con tal de sentirnos bien. Y así hemos madurado, hemos llegado a ser personas adultas. Y cuando llegamos a ser adultas, en algún momento de la etapa de pareja, o en la madurez, como se podría decir, comienza nuestra mente a buscar nuevamente, a querer llenar ese vacío. ¿Cuántas personas se han refugiado en cosas, en objetos, no sé, tal vez en modas, en el dinero, con tal de llenar ese vacío? Y en ese vacío han notado que sus vidas estaban desordenadas. Y en ese desorden se han dado cuenta de que de pronto sienten que no hay salida, que ya no hay luz y que todo está terminado. En esos momentos, cuando nosotros estamos pasando por una vida vacía, cuando estamos atravesando una vida de tinieblas, cuando estamos atravesando emociones desordenadas, es cuando debemos invitar a aquella persona que puede llenarlo todo. La Biblia tiene una razón por lo que comienza diciendo en el principio. ¿Saben por qué? Porque el ser humano es un ser espiritual, muy aparte de que somos físicos, estamos hechos
por algo físico, por lo mental, emocional, también el ser humano tiene esa dimensión espiritual, ese lado que le hace buscar a ese ser todopoderoso en quien confiar. Si nosotros recorremos las culturas del mundo, nos damos cuenta de que todas las culturas en algún momento de la historia, en algún momento de su cultura, buscaron a Dios. Dioses hechos de madera, dioses hechos de piedra, dioses hechos creados, imaginados, etc. Pero ¿cuál era el propósito de todo eso? ¿Qué buscaba el ser humano? El ser humano buscaba a alguien poderoso. Busca el ser humano a alguien superior a sí mismo. ¿Por qué? Porque, como les había dicho, el ser humano es un ser también espiritual. Y es el pecado que nos apartó, nos separó de nuestro Creador. Y entonces vivimos una vida desordenada, una vida vacía y en tinieblas. Pero podemos nosotros invitar a aquel que puede llenarlo todo. Entonces, podríamos decir así: si tú quieres empezar una vida, una relación de pareja, no te olvides invitar a Dios. En el principio, Dios. En el comienzo de tu día, busca a Dios. En el principio, Dios. Al salir al sol, en el principio, Dios. Cuando te vayas al trabajo, invítale, porque en el principio, Dios. Cuando te vayas a emprender un negocio, en el principio, Dios. Cuando quieras formar una familia, en el principio, Dios. Cuando estás atravesando por momentos de dificultad, en el principio, Dios. Cuando quieras tú viajar a algún lado, en el principio, Dios. ¿Por qué en el principio, Dios? Porque cuando tú pongas a Dios en el principio de todas tus actividades, Dios va a ir ayudándote, va a ir encajando cada pieza en su lugar. Todo lo que consigas en la vida, todo lo que te suceda, va a tener un sentido, va a tener un propósito. Y no vas a estar buscando llenar ese vacío que te han dejado. Tal vez tus padres te han dejado ese vacío emocional. Tal vez algún familiar te ha dejado ese vacío, esas emociones desordenadas, y has vivido durante mucho tiempo con las emociones desordenadas y no has podido volver, tal vez no has podido darte una oportunidad más. Tal vez tú has vivido una adolescencia vacía, tal vez una niñez vacía, donde papá, mamá no han estado para jugar contigo, no han estado para defenderte, no han estado tal vez para ayudarte en esos momentos de dificultad, cuando tú necesitabas de manera muy urgente a tu papá y a tu mamá. Entonces, han pasado los años y te has dado cuenta que sigues estando herida, sigues teniendo ese dolor en el corazón, todavía no has perdonado, todavía hay rencor dentro de ti. Por eso, las terapias que yo realizo son centrados en Jesús. Me gustaría compartir contigo cada detalle, me gustaría compartir cada sesión, invitándote siempre a que tú puedas aperturarle el corazón, no solamente al psicólogo, sino también que le abras el corazón a aquel ser que es capaz de llenarlo todo. En el versículo 3 del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3, dice: y habló Dios diciendo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y fue la luz. Esto es algo muy importante, porque cuando tenemos desorden en nuestras vidas, cuando tenemos desórdenes emocionales, desorden en tal vez en nuestra vida física, en nuestra vida marital, con nuestros hijos, hay algo que tenemos que hacer para llenar todo eso. Y es que tenemos que hablar, porque hablando se llenan los vacíos, porque hablando se ordenan las cosas, porque hablando vamos a poder aclarar las cosas y vamos a ver la luz.
Esto falta en las parejas, esto falta en la comunicación entre los seres humanos, falta, nos hace mucha falta saber hablar, saber comunicarnos, saber decir, saber transmitir lo que estamos sintiendo, lo que nos está sucediendo, lo que nos pasa, lo que nos hace falta. Porque las palabras tienen mucho poder. Así como Dios llenó los cielos y la tierra con todo lo que existe con el poder de su palabra, con ese mismo poder de palabra podemos ordenar nuestras cosas. Y en eso entra el tema, ahí entra el tema de la psicología. Dios es todopoderoso, quiere ayudarte, pero necesitas utilizar herramientas. El psicólogo te va a ayudar a utilizar esas herramientas que te van a permitir ordenar tus emociones, llenar los vacíos, herramientas que te permitirán ver la luz para que más adelante tú puedas tomar decisiones más correctas. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Tú también invítale a ese Dios todopoderoso que está dispuesto a ayudarte, dispuesto a secar tus lágrimas, dispuesto a sanar tus heridas. Invítale a Dios, porque en el principio, Dios, el Señor, sea el principio de todo lo que tú hagas, emprendas. Que siempre puedas tú buscar a ese ser todopoderoso. Que el Señor te bendiga. Esto es Psicoterapia con Jesús.